Bendiciones. En esta hora quiero hablar de cuando creemos en el Señor Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y le hemos estado sirviendo, de cómo nosotros cuando conocemos la verdad que Cristo viene a nosotros, deseamos que todos alrededor nuestro también conozcan al Señor Jesucristo, también les entreguen la vida, ¿verdad? Y esto puede ser situación un poco difícil y, y hasta un poco dolorosa en ciertas ocasiones, cuando vemos cómo la gente, vamos a decir, piensan, piensan que están bien quizás con el Señor así como están. eh, Otros no tienen ese deseo de servirle al Señor y otros simplemente no les importa, no quieren, vamos a decir, servirle a Dios, no tienen eso en su mente. Pero para todas estas cosas, ¿verdad? Ahí Dios es el que tiene, vamos a decir, la última palabra y Dios conoce todas las cosas. Y mientras yo estaba pensando y meditando en esto, me llegó la palabra de la historia de Saulo, quien más adelante terminó siendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Saulo en ese momento era un hombre que de por sí él tenía muchos celos por las cosas de Dios, ¿verdad? Él creía que él estaba sirviendo a Dios, y era, si se puede decir, apasionado en las cosas del Señor. Entonces este hombre estaba muy lleno de lo que era el conocimiento de Dios en sí, pero que todavía no había tenido una relación, un encuentro con Dios, por lo cual él era uno de los que perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos, y él consentía en la muerte de estos cristianos y en los arrestos. Entonces el apóstol Saulo en ese momento, si leemos Hechos 9 del 1 al 19, lo voy a leer pronto, dice la conversión de Saulo, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he aquí, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y el 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lo que me ministra a mí de esta historia, que lo pude alinear con ese sentir que yo tenía, es que la historia del apóstol de Saulo, hubo un momento, ¿verdad?, en el que el Señor Jesucristo se le apareció y no se le apareció, vamos a decir, de la mejor manera, ¿verdad?, de la manera que uno anhelaría que el Señor se le aparezca, ¿verdad? No fue un momento así como que hermoso, muy agradable, si se puede decir. Fue algo sobrenatural, sí lo fue, pero quizás no de la forma como que uno anhelaría encontrarse con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, como mi testimonio de cómo el Señor empezó poco a poco a trabajar en mí y a poner ese deseo de buscarle y el Espíritu a redarguirme de pecado, ¿verdad? Traer esa convicción de pecado y esa necesidad del Señor Jesucristo en mi vida. Entonces, ya cuando tuve ese encuentro fue algo muy hermoso, ¿verdad? Fue en un momento que, si se puede decir, no me estaba yendo tan mal en la vida porque había pasado por un proceso muy fuerte y no me estaba yendo tan mal. Era como que ya empezaba a salir a flote, me estaba empezando a abrir las puertas, pero tenía esa necesidad y ese vacío por el Señor. So, cuando llegué a los caminos del Señor estaba completamente de alguna forma quebrantada. Entonces cuando me encuentro, que tengo ese encuentro con el Señor, fue algo muy, muy hermoso de cómo el Señor lo hizo, de cómo fue ese primer día. Y antes de llegar incluso a la iglesia había tenido un sueño muy, muy hermoso donde pude ver, ¿verdad?, el trono del Señor, pude verlo, no vi su rostro, pero fue algo muy hermoso, ¿verdad? Entonces, este encuentro que tuvo Saulo, ¿verdad?, porque él estaba de por sí haciendo, vamos a decir, aunque él pensaba dentro de sí que estaba haciendo lo correcto, estuvo persiguiendo a la iglesia del Señor, y estuvo, el que persigue a la iglesia del Señor, pues persigue a Jesucristo mismo. Entonces él tiene este encuentro que no es muy agradable con el Señor, pero que de alguna forma lo quebranta y le pide al Señor qué quiere que haga, porque se dio cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Entonces Jesús se le aparece y él se convierte al Señor Jesucristo. Entonces esta historia me ministraba mientras yo la pensaba, mientras me llegaba a la mente, porque así, ¿verdad?, andamos muchos quizás haciendo lo que queremos en nuestra vida. Muchos se nos habla del Señor Jesucristo y no quieren por nada entender, no quieren servirle al Señor, piensan que están bien con Dios así como está. Otro ni siquiera tienen el interés, no le importa de servirle al Señor. Entonces ya todo el que está predestinado por el Señor, va a haber un día, va a haber un momento, una hora en el que se van a topar con el Señor Jesucristo, quizás no de la mejor manera, pero el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para traer a su camino a esos que Él ya predestinó, ¿verdad? Entonces
¿Qué tenemos que hacer los que estamos, verdad? Orando, bueno, seguir orando, ¿verdad? Tenemos que seguir orando y clamando por misericordia, que el Señor traiga, ¿verdad? Ese encuentro, esa revelación de los que hemos estado orando, ¿verdad? Y que el Señor haga y obre como Él quiera. Entonces, el Señor el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra antes de morir y de ascender al cielo, Jesucristo tuvo un encuentro con muchas personas. Jesucristo sanó, si se puede decir, a miles de personas, pero la Biblia registra personas específicas, ¿verdad? En momentos específicos en los que el Señor Jesucristo se encontró, que no era casualidad, ¿verdad? Había un momento exacto en el cual tenía, ¿verdad?, que suceder. Entonces Jesucristo se encontró, se le apareció a sus 12 discípulos, quienes terminaron siendo sus 12 apóstoles, perdón, para ese tiempo, y se le apareció a cada uno de ellos y ellos decidieron seguirles. El, Aún hasta el mismo Judas, que terminó siendo, ¿verdad?, el que por el cual tenía que ser Jesucristo entregado, que aún ese fue todo con un propósito. Entonces el Señor Jesucristo también se le apareció a, vamos a decir, a la mujer adúltera, primero a la samaritana, vamos a decir, eh, quiero mencionar a la samaritana primero, y esta mujer tuvo un impacto tan grande, Cristo, en la vida de ella, que ella fue terminó siendo la primera evangelista, ¿verdad? Ella quiso que todos conocieran quién era Jesús y lo que le había dicho. Jesucristo también se le apareció a Zaqueo, no se le apareció, sino que Zaqueo se trepó a un árbol. Él era un hombre pequeño de estatura, se trepó a un árbol para ver a Cristo pasar, y Cristo le dijo: baja, porque me es necesario posar en tu casa en esta hora. Y fue él salvo, y también con su casa. Entonces sanó a un paralítico, a un ciego, y fueron muchos. Al gadareno endemoniado también se le apareció en el cementerio, ¿verdad?, por donde casi no pasaba la gente, pasó por ahí solo a que ese hombre fuera libertado. Entonces, si leemos la Biblia, nos encontramos con muchas personas a las que Cristo les llegó la salvación, si se puede decir, en su momento, a su tiempo. Y aún también a la mujer adúltera, que este escenario parecía que era un escenario de vergüenza y de muerte. Jesucristo se la llevan, incluso no fue que Cristo fue a ella ni que ella fue a Cristo, se la llevan a Cristo porque fue encontrada en un pecando. Entonces se la llevan a Cristo y le dicen: nuestras leyes, las leyes que nos dio Moisés, dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué dices tú?, para tentar a Jesucristo, porque de alguna forma Cristo venía a contradecir, ¿verdad?, según ellos, las leyes de Moisés. Entonces Jesucristo, después de un momento, les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ellos, vamos a decir, la conciencia los condenaba, acusados por su conciencia, tiran la piedra al suelo y se van retirando uno por uno. Entonces se queda Cristo solo con esta mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice: ninguno, Señor. Entonces él dice: pues yo tampoco, vete, ¿verdad?, y no peques más. Entonces, aún ese escenario que la gente, ¿verdad?, quería que fuera para mal, terminó siendo el día quizás de su muerte. El Señor lo convirtió en el día de su salvación. Entonces Dios tiene, vamos a decir, el control de todo. A veces que van a tener la gente que pasar por ciertas situaciones para entonces clamar al Señor, y el Señor escucharlos y salvarlos, como dice la misma palabra, ¿verdad?, que el que clama a Él lo escucha y Él responde.
Entonces, el Señor se encargará de traer a esas personas como Él tenga, ¿verdad? Que traerlas. Eh, y oramos, ¿verdad? Para que no tenga que pasar nada a nadie, que puedan venir eh, por aceptar esa invitación, porque muchos ya han escuchado y han sido invitados por el Señor. El Señor los ha llamado con cuerdas de amor, ¿verdad? Con lazos de amor, y solo está en nosotros, ¿verdad? Porque es toda una decisión que tenemos que tomar. Nosotros decidimos. Hay personas que Dios, sí se puede decir, las persigue. Hay otros que Dios de alguna forma no les da la oportunidad, les da la invitación, pero ellos deciden si quieren o no, y por alguna razón es como si Dios no insistiera, y no sé a qué se debe, solo Dios sabrá. Pero Dios es bueno, y el Señor Jesucristo ha muerto por el mundo entero. El Señor Jesucristo pagó por la salvación del mundo entero, y todo el que se humille y venga a Cristo y lo acepte como Señor y Salvador tiene esa oportunidad de salvación. Entonces es todo una decisión nuestra que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Y hablando de como la alineación del Señor, de cómo Dios es un Dios que, aparte de un Dios de orden, es un Dios de propósito primero que nada, y es un Dios como tan detallista, es un Dios que alinea las cosas como tan perfectamente, y todo tiene su tiempo y su momento. Como por ejemplo, no hace mucho en mi trabajo, yo tengo una compañera de trabajo, es una señora un poco mayor, y ella, tengo como 3 años conociéndola, y la he saludado, siempre la saludo y todo eso, pero por alguna razón yo tenía como unos 2, quizás 3 días que yo la veía, pero no la saludaba, y yo misma como que me daba cuenta, como yo la he visto, pero no nos hemos saludado. Y nada, hubo un momento en que trabajando estábamos solas, y yo voy a tomar el elevador, ella también va a tomar el otro elevador, ella presiona uno, yo presiono el otro. Entonces el mío abrió primero, entonces yo fui a meterme, entonces el de ella unos segundos después eh, se abrió, y yo le dije, oh, este abrió, entonces yo me metí, y ella como que iba a irse en el otro, pero de pronto se desvió, y como que dijo, bueno, ya que está abierto, y como que se metió. Entonces, mientras yo estoy ahí en el elevador con ella, yo siento el amor del Señor hacia ella, y yo le digo, tú sabes, yo le digo, el Señor te ama, Dios te ama. Entonces, ella se queda así como, cuando yo dije Dios te ama, yo sentí como la presencia del Señor así sobre nosotras, si se puede decir. Entonces ella se quedó así asombrada y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, Dios te ama, tú conoces a Dios, tú crees en Dios. Entonces ella se quedó así sorprendida y me dijo, sí, yo creo en él. Y ella, yo ya me iba a bajar, y ella me dijo, pero hay algo más que él me quiere decir. Entonces yo le dije, solo tienes que saber eso, que él te ama, y que él está pendiente de ti. Fue lo único que yo sentí decirle. Entonces ella se fue el elevador, y yo la vi como confundida, eh, como overwhelmed, como así. Entonces después en su break ella fue a buscarme, me dijo, ¿hace cuánto tú sientes eso? Y yo le digo, ¿qué? Y me dice ella, eso, ¿cómo tú puedes saber esas cosas? Entonces yo le expliqué que desde que uno se convierte, todo cambia dentro de uno. Entonces ella fue como que eso fue algo tremendo, eso fue algo
simplemente con eso ella me dijo, pero ¿qué tú hiciste como para tú hacer eso? Y le dije, yo solamente acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué tú dijiste? Y le escribí la oración de arrepentimiento. Le dije, mira, solamente haz esto con todo tu corazón y confiésalo con tu boca. Y eso fue algo tremendo porque esa señora era un poco como, la criticaban incluso porque era muy seria, porque siempre estaba como media enojada, si se puede decir, y eso fue una transformación solamente, y fue del Señor, no fue, no le puede decir a quien sea, Cristo te ama, y si no mete el Señor su mano, no va a pasar esa transformación. Eso fue algo sobrenatural, si se puede decir, en la vida de esa mujer. Ella me dijo, yo fui a mi casa y escuché a esta persona, ¿tú lo has escuchado? Porque yo le expliqué que yo era cristiana evangélica. Ella es de otra religión, que cree en Cristo también, pero que no tienen una relación así con el Señor Jesucristo, sino que es más eh, religiosidad, si se puede decir. Entonces ella me dijo, mira, yo me encontré con esta persona, ¿tú la has escuchado? Y yo le dije, no, no sé quién es. Ella me dijo, cuando yo escuché ese mensaje, lo mismo que yo sentí en el elevador, yo lo sentí también. Y, y eso le cambió la vida a esa mujer. Ella nunca, ella de la nada sí ya sonríe, y ya quería que la familia se convirtiera también. Yo les hablo a mi familia y les digo lo que pasó, pero ellos no me creen. Yo les dije, espérate, empieza tú primero por ti y después tu familia. Después tu familia, el tiempo de Dios va a venir también, porque mira cuánto tiempo tú creías que tú conocías al Señor y no tenías una relación con Él, entonces tienes que empezar tú por Él, y luego ya tu familia también a su tiempo también van a conocer al Señor. Entonces, como digo, yo tenía tanto tiempo ya conociéndola y nunca sentí decirle nada hasta lo que llegó ese día, ese momento. Muchos padres orando por sus hijos, y algún día va a llegar que quizás no va a ser por nuestra misma boca, ¿verdad? Por lo que le hayamos dicho, sino quizás viene Dios y manda a alguien, y con solo unas palabras, con solo algo, Dios es el que va a hacer la obra. Eh, Como este domingo pasado, yo iba para la iglesia y me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Me levanté a tiempo, no me quedé dormida. Teníamos un retiro y no quería llegar a tiempo, pero en la mañana se me empezó a hacer tarde, empecé a dar vueltas, tenía el sentir, hice un video, lo hice a esa hora de la mañana, lo que nunca había hecho, lo hice. Al final yo dije, bueno, se me está haciendo tarde, voy a tener que coger un taxi. Me pongo a mirar los taxis ahí en una app, y ese app, los taxis estaban más caros ese día, creo que era por la nieve quizás que iba a caer, pero estaban más caros ese día. Entonces yo dije, ay, cualquiera mejor se va en un taxi hasta allí, y de ahí cojo el transporte y todo eso. Entonces eh, el punto fue que yo me salí del app y yo dije, bueno, ya voy a cogerlo. Y cuando me metí otra vez estaba hasta $1, $2 más caro de que me había metido antes. Entonces dije, bueno, ya el Señor proveerá. Y, y llamé el taxi. Cuando viene el taxi, el hombre me pregunta mi nombre. Yo le confirmo que sí, que ese era mi nombre. Él me dice, Dios te bendiga. Y yo le dije, Dios te bendiga. Y este hombre era musulmán, él no era cristiano. Él simplemente me saludó así. Estamos ahí en el carro hablando. Yo le digo, oh, usted acaba de empezar ahora. Y me dice, no, tú eres mi última clienta y yo vivo allá a donde te voy a llevar. Yo vivo en Queens. Entonces yo le digo, oh, wow, yo en ese momento yo supe, yo dije, esto no es casualidad.
esto es el Señor aquí. Yo le dije, Señor, ayúdame, guíame, dirígeme, ¿qué quieres que hable, qué digo? Entonces lo único que siento es preguntarle su nombre, qué significaba su nombre. Entonces él me dijo que significaba modesto y que era uno de los nombres del profeta de su religión, que así ese profeta tenía varios nombres, así como su Dios también. Entonces yo le dije, oh, así como mi Dios también tiene varios nombres dependiendo, de acuerdo a sus atributos y de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros. Entonces yo le dije, como por ejemplo, proveedor, sanador, proveedor. No me salió más nada, no fluyó más nada de mí, solamente eso. Entonces, y traté como de pensar en otro nombre y nada me salió en ese momento. Solamente esas tres nombres del Señor, bueno, dos que lo repetí. Entonces, seguimos ahí hablando un poco. Ya cuando yo voy llegando, él me dijo, ora por por mi esposa, me dijo el nombre de su esposa. Ora por ella, por esta situación, y ora por ella, por esta otra situación. Este hombre es de otra religión, musulmán, que son personas que no quieren saber, vamos a decir, de mucho menos de lo que es Jesucristo, ni nada de eso. Yo no sé cómo este hombre supo que yo era cristiana. Él simplemente tenía como esa necesidad y me dijo, ora por mi esposa. Y yo le dije, claro, yo le dije, ¿quiere que oremos aquí? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, pues vamos a orar. Y oramos en el nombre, yo oré en el nombre de Jesucristo. Entonces, nos estaban tocando bocina atrás y tenían que bajar. Entonces yo le dije, lo único que sentí decirle fue, Jesucristo no es solo un profeta. Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia, nos hace limpio, limpia nuestros pecados. Y me tuve que ir. Pero fue algo también tremendo. Yo sé que eso fue el mismo Dios. Eso fue como todo tan perfecto, así planeado. El Señor es tremendo. Como nosotros tenemos nuestro propio plan, tenemos cosas que tenemos que hacer, pero el Señor es el que está ahí como moviendo todo, como Él quiere, como tiene que ser. Y, y en realidad